Hola chicos, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, hemos terminado por fin ya la parte de biología que corresponde a la asignatura, nos ha llevado un tiempo considerable y ya por fin, ya a final de curso, vamos a entrar en la parte de geología y la vamos a ver porque tenemos muy poco tiempo, la vamos a ver de una forma un poquito superficial, mucho más de lo que a mí me gustaría, ¿vale? Pero vamos a ver las cositas más importantes de la unidad didáctica que nos queda. Como veis, el tema de la unidad se llama la Tierra, nuestro planeta, ¿vale? Y es lo que nos va a centrar en lo que nos vamos a centrar en esta unidad didáctica, ¿vale? En ver cuáles son las características de la Tierra como planeta y cuáles son las características que tiene nuestro planeta que lo hacen un planeta especial en el sentido de que reúne las cualidades que no reúnen otros planetas para que pueda haber, entre otras cosas, por ejemplo, vida. ¿Vale? Aquí tenemos que, bueno, a la Tierra ya sabéis que se le llama el planeta azul, es una terminología un poco no es científica, ¿vale? Y hace referencia más que nada que prácticamente casi las 3/4 partes de la superficie del planeta, si lo observásemos desde el espacio exterior, están recubiertas por agua, ¿vale? Son océanos. También llama mucho la atención que la Tierra está rodeada por una capa gaseosa, ya veremos que es una de las características más importantes de la Tierra, una capa gaseosa que sabéis que se llama atmósfera. En esa atmósfera nos encontramos unas estructuras gaseosas que son las nubes y que son responsables en gran parte muchas veces de las condiciones meteorológicas. En esa atmósfera es responsable en gran parte de que en la Tierra también haya vida, junto con otras características. En ese dibujo que tenéis ahí podéis observar, arriba a la izquierda, ¿vale? Se hace referencia a uno de los elementos que vamos a empezar a ver en esta unidad didáctica, uno de los compartimentos, el único que nos quedaba por ver, de hecho, de la Tierra, que es la geosfera, ¿vale? La geosfera es la parte sólida de la Tierra, hacia la que está formada por todas las rocas y los minerales. Recordad que a lo largo de lo que llevamos de curso hemos estado viendo las otras tres partes, los otros tres compartimentos terrestres. Por un lado hemos visto la hidrosfera, que es la porción de agua del planeta. Por otro lado la biosfera, que es lo que hemos estado viendo recientemente, que sería todo el conjunto de los seres vivos. Y finalmente la atmósfera, que sería el envoltorio gaseoso de la Tierra. Estos cuatro compartimentos no están aislados unos de los otros, es decir, no operan o no funcionan de forma independiente los unos de los otros, sino que las cosas que ocurren en uno de los compartimentos, en la geosfera, en la hidrosfera, en la atmósfera, en la biosfera, tienen una repercusión o tienen una relevancia, una conexión con las cosas que ocurren en los otros compartimentos, ¿vale? Ya veremos que, por ejemplo, cosas que ocurren en la atmósfera. La atmósfera sabéis que está formada por, entre otras cosas, un gas que es el vapor de agua, y ese vapor de agua en un momento dado se puede condensar, formar gotas de agua líquida que caen en forma de precipitaciones y que pasan automáticamente a formar parte de la hidrosfera, del conjunto de masa de agua de la Tierra. Pues ahí podéis ver de qué forma están relacionadas, por ejemplo, la atmósfera con la biosfera, pero seguiremos viendo más ejemplos a lo largo de esta unidad didáctica. Vamos a ver de forma muy resumida un par de actividades, un par de ejercicios para repasar estas cosillas que hemos visto hasta ahora, ¿vale? Vamos a hacer un verdadero o falso. ¿La existencia de agua líquida es imprescindible para la vida? Es decir, ¿es imprescindible que exista agua en un planeta para que pueda aparecer vida en él? Bueno, como podéis imaginar, eso es verdadero, ¿vale? De hecho, cuando van a buscar vida en otros planetas, sabéis que hay proyectos de búsqueda de vida exterior en planetas como Marte, por ejemplo. Lo que se busca no es vida, lo que se busca es si hay agua. Si hay agua, es posible que haya vida, ¿vale? Pero lo primero que se busca es la existencia de agua, porque sin agua se admite hoy día que es imposible que haya vida. La existencia de atmósfera es imprescindible para la vida. ¿Qué creéis, verdadero o falso? Es verdadero. Ya veremos que la atmósfera nos protege de las radiaciones, de muchas de las radiaciones procedentes del Sol. Muchas de ellas serían, digamos, harían la vida insostenible, harían la vida imposible en el planeta. Gracias a que gran parte de esas radiaciones quedan retenidas en la atmósfera, pues la vida es posible aquí en la superficie terrestre. La Tierra se conoce como el planeta azul por la existencia de agua líquida en su superficie. Mira, eso lo acabamos de ver ahora, es cierto, se le llama planeta azul por eso. La biosfera es la capa gaseosa que envuelve la Tierra.
Eso es falso, porque la capa gaseosa que envuelve la Tierra se denomina atmósfera, ¿vale? La hidrosfera es una capa líquida. Perdón, la biosfera es una capa sólida porque está formada por seres vivos, por los tejidos de los seres vivos. Y finalmente la hidrosfera es el total de seres vivos que pueblan nuestro planeta. Eso es falso porque la hidrosfera es el conjunto de todas las masas de agua que hay en el planeta Tierra. El total de seres vivos que pueblan nuestro planeta sería la biosfera. Aquí tenemos que unir los elementos de la izquierda con las definiciones de la derecha. La geosfera, ¿qué pensáis que sería? La geosfera es la parte sólida de la Tierra y está formada por rocas y minerales. La atmósfera, correcto, es el envoltorio gaseoso de la Tierra. La hidrosfera es la porción de agua de nuestro planeta, toda el agua que hay en nuestro planeta, y ya solo nos queda una opción que es la biosfera, que es el conjunto de todos los seres vivos del planeta. Bien, chicos, vamos a empezar a ver la geosfera, ¿vale? Ese compartimento que está formado por todas las rocas y los minerales de la Tierra, del planeta Tierra. Bien, recordad una puntualización que hago que creo que es importante. Cuando hablamos de Tierra como planeta, ¿vale? El nombre de Tierra para nuestro planeta tenéis que escribirlo con mayúsculas, ¿vale? Bien, como tenéis ahí en vuestra diapositiva, la Tierra está formada por varias capas concéntricas. Si nos imaginamos que la Tierra fuese un balón, una pelota, y nosotros cortásemos esa pelota por la mitad, observaríamos que existen desde la superficie de la pelota hacia el interior, hacia el centro de esa pelota que hemos cortado por la mitad, existirían tres capas concéntricas. A esas capas se les denomina desde fuera hacia adentro la corteza, el manto y el núcleo, ¿vale? La corteza sería pues la superficie de la pelota, es decir, lo que nosotros tocamos cuando tocamos un balón por fuera, una pelota por fuera, eso sería la corteza, y de ahí hacia adentro nos encontraríamos el manto y ya más al interior lo que ocuparía sería todo el núcleo de esa pelota, sería el núcleo terrestre en este caso. Ya veremos más adelante que cada una de esas capas se puede subdividir en subcapas, ¿vale? Pero eso se verá más adelante. Si nos fijamos en la corteza, que es la capa más externa, y lo tenéis aquí en la diapositiva, en el dibujito, tenéis una ampliación de la corteza se puede diferenciar en dos tipos fundamentales, que son la corteza continental y la corteza oceánica. Muy fácil de recordar la definición de cada una porque el propio nombre ya indica dónde se encuentran esas cortezas, ese tipo de corteza. Corteza continental es la parte de la superficie terrestre donde se encuentran los continentes, ¿vale? La composición en rocas es muy variada, ahí aparecen rocas de muy distintos tipos, hay rocas sedimentarias, rocas metamórficas, rocas volcánicas, dependiendo de la región, pero suelen predominar un tipo de rocas que os tienen que sonar a todos, que son los granitos, las rocas graníticas. Si nos vamos a las zonas cubiertas por océanos, por mares y océanos, los fondos marinos, eso también es corteza. Eso también es corteza, la única diferencia con la corteza continental es que está cubierta por masas de agua. Pero tiene además otras diferencias. Aparte de que es una capa más fina, la corteza oceánica es más fina que la corteza continental, la composición de la corteza oceánica es diferente. La composición de la corteza oceánica ya no está basada en los granitos, sino que ahí nos encontraríamos otro tipo de rocas. Hay otro tipo de rocas que serán más abundantes, que son los basaltos, ¿vale? Por eso habla ahí en la diapositiva de rocas basálticas. Aquí tenemos en esta diapositiva la misma imagen que en la anterior, pero más ampliada para que lo veáis bien, ¿vale? Fijaros la capa externa, que es la corteza, lo finita que aparece. En el dibujito de la derecha y aparece la corteza ampliada para que la veáis bien, y los dos tipos de composición, ¿vale? Es la corteza oceánica, fijaros que es mucho más finita que la corteza continental, que es la que se encuentra en las zonas terrestres, ¿vale? No cubiertas por masas de agua. Es muy importante que recordéis que la composición de ambos tipos de corteza es diferente, ¿vale? Corteza continental, granitos, y la corteza oceánica, sobre todo, basaltos. Bien, aquí tenemos otra imagen donde aparece cada una de las capas, esa corteza, ese manto y ese núcleo, y características básicas de cada una de ellas, ¿vale? Ahí vemos la corteza, de la que ya hemos hablado, ¿vale? El manto, que estaría entre la corteza y el núcleo, fijaros que ahí dice que ocupa prácticamente más del 80% de todo el volumen de la Tierra, es decir, la mayor parte del volumen de la Tierra es manto. Ya veremos
veréis más adelante en otros cursos, sobre todo en tercero de la ESO, que ese manto no está en estado sólido, sino que se encuentra en un estado semifundido, que hace que esos materiales tengan una cierta movilidad, y esa movilidad de esos materiales que se están moviendo ahí dentro van a dar lugar a una cierta cantidad de fenómenos geológicos muy importantes, entre ellos, por ejemplo, el vulcanismo, etcétera. En el núcleo, que lo tenéis ahí, es la esfera interna más interna de la Tierra y está formado básicamente por metales, sobre todo como el hierro o el níquel. Ya veréis más adelante también que el núcleo está formado por dos subcapas, que sería el núcleo externo y el núcleo interno, que se suelen diferenciar entre ellos porque uno de ellos, el externo, está en estado fundido, mientras que el núcleo más interno está en estado sólido. Ya veréis las razones de todo esto. Bien, hemos dicho que la geosfera está formada por todas las rocas y todos los minerales de la Tierra. Vamos a empezar a ver qué es un mineral y qué es una roca, ¿vale? Vamos a ver cuál es la definición para cada uno de estos elementos que hemos escuchado mucho, seguro, de los que hemos escuchado mucho hablar. Seguramente seremos capaces de poner ejemplos de cada uno de ellos, pero es interesante que sepamos qué es lo que se considera un mineral y qué es lo que se considera una roca para poder diferenciarlo en un momento dado. Bien, un mineral siempre se define como un cuerpo sólido, inorgánico, de origen natural y de composición química definida. No os preocupéis porque vamos a ver qué significa cada una de estas cosas. Además de esas cuatro cosas que he dicho, tiene que poseer una estructura cristalina ordenada que puede dar lugar a formas geométricas externas. Esto suena muy raro, pero ahora cuando lo veamos con ejemplos lo vais a entender perfectamente. Vamos a empezar a ver qué significa cada una de esas características que le estamos atribuyendo a los minerales. Hemos dicho que es un cuerpo sólido, es decir, tiene una forma y tiene un volumen. Es un material inorgánico. ¿Qué quiere decir? Pues que no está vivo, que no forma parte de los seres vivos, está formado por elementos inorgánicos. ¿Qué significa que es de origen natural? Pues que se ha formado en la naturaleza sin que el hombre tenga nada que ver con su formación. Es decir, un mineral que haya sido fabricado o producido por el hombre no se puede considerar un mineral. ¿Por qué? Porque no es de origen natural, sería de origen artificial. Por lo tanto, para que podamos considerar un elemento un mineral, tiene que ser de origen natural, a veces formado de forma natural en la naturaleza, valga la redundancia. ¿Qué quiere decir que tiene que tener una composición química definida? Pues quiere decir que está formado siempre por los mismos elementos químicos. Acordaos de la tabla periódica, todos los minerales están formados por determinados elementos químicos. Un determinado mineral siempre está formado por los mismos elementos químicos y en la misma composición. ¿Vale? Si utilizamos un mineral como ejemplo, el diamante está formado por un elemento químico que es el carbono y siempre está formado por carbono. No puede aparecer otro elemento químico en su composición porque entonces no sería diamante. Finalmente hemos dicho que tienen que tener una que tiene que tener una estructura cristalina, y eso quiere decir lo siguiente. Mira, entendemos que los elementos químicos se unen para formar estructuras mayores, que en este caso serían los minerales. Es decir, un mineral estaría formado por elemento químico, el que sea. Si seguimos con el diamante como ejemplo, estaría formado por átomos de carbono. Y ese carbono, esos átomos de carbono se organizan, aparecen de forma organizada formando una estructura cristalina. Fijaos en esta diapositiva. Aquí a la derecha del todo, ¿vale? Vemos la estructura cristalina de los minerales. Aquí a la derecha del todo tenemos un tipo de mineral que son los silicatos, ¿vale? Fijaros que estas bolitas que aparecen de color crema y de color rojo serían los elementos químicos. Las bolitas de color crema o beige serían átomos de silicio, mientras que las bolitas rojas más pequeñas serían átomos de oxígeno. Esas bolitas, esos átomos de esos dos elementos químicos, fijaos que no se disponen o no se colocan de forma aleatoria, al azar, de cualquier manera. Fijaros que se colocan de una forma determinada, ordenada. Fijaros que átomos de silicio se encuentran ocupando los vértices de lo que sería un cubo, ¿vale? Un cubo imaginario en este caso, mientras que los demás silicios se colocan también en el interior de ese cubo, formando una estructura que siempre es la misma, mientras que los oxígenos se disponen entre los átomos de silicio también de forma ordenada. A esto es a lo que se le denomina una estructura cristalina.
¿Vale? Un cristal no sería más que una estructura sólida en la cual los átomos de los elementos químicos que lo componen se encuentran dispuestos de forma ordenada. A esto nos referimos con que los elementos minerales, los minerales, tienen estructura geométrica, estructura cristalina y que sus átomos adquieren una estructura geométrica. Fijaros que en este caso estarían formando un cubo, ¿vale? Esto se le llamaría una estructura, se le llamaría estructura cúbica. ¿Cómo podemos identificar los minerales? Bien, los minerales, la clasificación de los minerales atendiendo a su composición química, pero también podemos clasificar los minerales atendiendo a sus propiedades físicas. ¿Cuáles son esas propiedades físicas? ¿Cuáles son las propiedades físicas en las que nosotros nos podemos fijar en un mineral para clasificarlo? Pues fijaos, por ejemplo, la forma. Los minerales pueden ser respecto a su forma, pueden ser amorfos. Vos sabéis que amorfo significa que no tiene forma. No tiene una forma característica. El cinabrio, por ejemplo, lo tenéis en una fotografía ahí arriba, es un mineral amorfo, no tiene una forma determinada. Puede haber cinabrios de formas muy diversas. Pero también pueden tener forma poliédrica. El caso más característico es la pirita. La pirita es un mineral que tiene casi siempre forma casi siempre minerales con forma de cubo, de estructura cúbica. Pues eso es algo que nos servirá para identificar el mineral. Si nosotros vemos un mineral que tiene la forma clásica de la pirita, el color típico de la pirita, el brillo típico de la pirita, pues es bastante fácil que sea una pirita. Otra característica física de los minerales es su exfoliación. ¿Qué es la exfoliación? La exfoliación consiste en que algunos minerales, cuando se les golpea, y esto lo hacen muchos los geólogos cuando hacen salida al campo para comprobar la exfoliación, utilizan un martillo, ¿vale?, de geólogo, golpean en localizaciones específicas del mineral con el martillito y esos minerales, una vez que tú los golpeas con el martillo, pueden responder de distintas formas. Hay algunos que se rompen en trozos, ¿vale?, en trozos irregulares. Estos minerales no tendrían exfoliación, pero hay otros que se suelen romper en láminas o en superficies planas, como esa que tenéis ahí a la derecha. Eso que tenéis a la derecha es una mica. La mica es un mineral que ya cuando tú lo ves a simple vista ya se ve que está formado por muchas plaquitas que están adheridas unas con otras y que hace que cuando tú lo golpeas, cuando se cae, cuando se fractura, lo haga formando, dando lugar a láminas, ¿vale?, a plaquitas muy finas. Uno de los elementos que más se utilizan, o de las características físicas que más se utilizan para determinar qué tipo de mineral tenemos entre manos, es la dureza. La dureza es la resistencia que opone un mineral a ser rayado. Es decir, si nosotros queremos rayar un mineral, cuanto más difícil sea rayarlo, más duro es. Eso sería la dureza. Tan simple como eso. Si ofrece mucha resistencia a ser rayado, quiere decir que cuesta mucho rayarlo, por lo tanto va a ser muy duro. Si ofrece poca resistencia a ser rayado, pues va a ser muy poco duro. Y eso se mide en una escala que va del 1 al 10, que seguramente hayáis visto ya en el colegio, que es la escala de Mohs. ¿Vale? Es muy importante aprender a escribir Mohs porque muy poca gente lo escribe bien. M mayúscula porque es el apellido de un señor que le da nombre a esta escala, o H S. Digo porque mucha gente escribe M-O-S-H y ese no es el nombre de la escala. El nombre de la escala es el que tenéis aquí, Mohs. Bien, del 1 al 10, los minerales de la escala de Mohs serían, lo tenéis ahí, el 1 el talco, el 2 el yeso, la calcita, la fluorita, la apatito, la ortosa, el cuarzo, el topacio, el corindón y el diamante. El 1 sería el más blando y el 10 sería el más duro, de manera que el talco es el que más fácilmente se raya, el que menos resistencia a ser rayado presenta y el diamante es el que presenta más resistencia a ser rayado. Si nosotros nos vamos a esta gráfica, a esta escala de Mohs, podemos decir que el yeso raya el talco o que la ortosa, que es el 6, raya al apatito, que es el 5. ¿Pero podría la fluorita, que es el 4, rayar al apatito? No, porque un mineral más blando no puede nunca rayar a uno más duro, ¿vale? Cualquier mineral con un número en la escala de Mohs
superior siempre raya a un mineral en la escala de Mohs con un número inferior. ¿Correcto? Bien, aquí tenéis arriba, en la escala de Mohs, algunos elementos con los cuales podríamos rayar, ¿vale? Esos minerales de la escala de Mohs. Cuando nosotros nos encontramos un mineral en el campo, por ejemplo, fijaos que un geólogo siempre lleva al campo distintas cosas para determinar la dureza de los minerales que se encuentran. Puede llevar alguna estructura parecida a un cuchillo de acero u otra estructura de acero, da igual. Una muela de esmerilar, que son las que se utilizan para cortar determinados materiales, como el hierro, etcétera. El vidrio, una moneda de cobre y la uña. Todos los geólogos llevan una uña, cuando salen al campo se llevan una uña, ¿vale? Como concretamente se llevan 10 o 20 si contamos las de los pies. La uña es muy interesante porque nos permite determinar la dureza de ciertos minerales. Fijaros, aquí nos dice que la uña es capaz de rayar todo lo que tiene una dureza por debajo de 2,5. Si yo cojo un mineral y soy capaz de rayarlo con la uña, si se raya con la uña quiere decir que ese mineral tiene una dureza por debajo de 2,5. Si yo cojo un mineral o tengo un mineral y quiero determinar su dureza, pues voy a intentar rayarlo con estos 4 elementos. Cojo la uña, intento rayarlo, no se raya. Quiere decir que su dureza es mayor de 2,5. Voy a probar ahora con una moneda de cobre. Pruebo con la moneda de cobre. No se raya. Quiere decir que su dureza es mayor de 3,5. Pruebo con el vidrio y así sucesivamente hasta que determine qué elemento de los que estoy utilizando es capaz de rayar a ese mineral y así puedo determinar cuál es la dureza de este. Esto es importante para determinar de qué minerales estamos hablando, porque muchas veces hay minerales que se pueden confundir unos con otros, pero se diferencian en la dureza. Hay minerales que a simple vista parecen iguales, pero sin embargo uno es más blando que otro, y eso, determinando su dureza, pues podemos determinar o discriminar de qué minerales estamos hablando en este caso. Otras cuestiones que ya son, para mi gusto, menos importantes respecto a las características físicas de los minerales, ¿vale? El color. Bueno, el color puede ser indicativo de qué mineral nos estamos encontrando. Hay minerales que son de un color característico, pero no suele ser definitivo. No debemos fiarnos únicamente por el color, ¿vale? Debemos utilizar otros criterios físicos de los que estamos viendo, además, para determinar cuál es el mineral del que hablamos. El brillo. El brillo es, digamos, el aspecto que tiene la superficie del mineral. Una vez que refleja la luz. Hay minerales que son mates, que es decir, que no brillan. Hay otros que tienen un brillo metálico, un brillo como el que tienen los metales. Por ejemplo, la galena, que esto que tenemos aquí en el dibujito, eso sería, en la fotografía, tiene un brillo metálico. La ortosa y otros minerales tienen brillo vítreo, que es muy parecido al que tiene el vidrio. Pero si vosotros cogéis, por ejemplo, una esmeralda tiene un brillo vítreo, ¿vale? Parece como si fuera de vidrio, ¿verdad? Pues eso es lo que se le llama el brillo vítreo. Pues el brillo también es un elemento que nos sirve para identificar minerales. La raya. La raya es un concepto bastante curioso y también se utiliza mucho en geología para identificar los minerales. ¿Qué sería la raya? Mira, aquí dice en los apuntes que yo he puesto aquí en la diapositiva que la raya es el color que tiene un mineral en polvo. Y vosotros diréis, bueno, el color en polvo será el mismo que el que tiene el mineral sólido. Pues no. No, una vez que un mineral se tritura, el color puede cambiar notablemente, ¿vale? ¿Cómo se hace esto? Obviamente es muy complicado coger un mineral que nos encontramos por el campo y triturarlo. Pues eso cuesta tiempo y además es muy poco práctico. ¿Qué es lo que se hace? Pues se lleva una pieza de porcelana plana. La porcelana sabéis que es un material muy parecido al que se utiliza para hacer, por ejemplo, alguna vajilla, los lavabos, etcétera, etcétera, pero sin el recubrimiento ese brillante que lleva por fuera. Y lo que se hace con el mineral es pasarlo, frotarlo por encima de esa plaquita de porcelana, de manera que se nos va a quedar una raya, ¿vale? Como si pintásemos con una tiza en una pizarra, ¿vale? Pues cuando nos pasamos el mineral por encima de la placa blanca de porcelana va a dejar una raya. Esa raya muchas veces no es del color que es el mineral. Nosotros vemos el mineral, por ejemplo, rojo, como tenemos aquí el granate, pero sin embargo la raya que deja es blanca, curiosamente, ¿vale?
A eso nos referimos. Si nosotros cogemos una roca que la vemos que es de un mineral, perdón, que la vemos que es de un color rojizo y decimos, pues esto puede ser un granate, voy a comprobarlo. Primero pruebo la dureza, veo que el brillo coincide, bien, voy a hacer la raya. Cojo mi plaquita de porcelana, paso el granate y me doy cuenta de que la raya es roja, no es granate, porque el granate deja una raya en la porcelana blanca. Bien, otra característica interesante física de los minerales es el magnetismo. Hay algunos minerales que se pueden comportar como imanes naturales y atraen a elementos o a estructuras o a otros minerales que poseen hierro, ¿vale? Un ejemplo de ese mineral es la magnetita. Hay pocos minerales que tienen esa capacidad, esa cualidad del magnetismo. Uno de ellos es la magnetita. Aquí tenéis a la derecha también la escala de Mohs que hemos visto anteriormente, ¿vale? Pero dispuesta en vertical desde el 1, que es el talco, hasta el número 10, que es el diamante. Vamos a revisar con estos ejercicios rápidamente algunos de los conceptos que hemos estado viendo hasta ahora, ¿vale? Aquí tenemos una serie de características, ¿vale?, físicas de los minerales y tenemos que colocarlas dentro de las características físicas que tenéis ahí abajo en esas columnas, ¿vale? Dureza, exfoliación o forma. Bien, la resistencia que opone un mineral a ser rayado, ¿eso qué sería? ¿La dureza, la exfoliación o la forma? Por supuesto, la dureza. Hemos dicho que la dureza era la resistencia que opone un mineral a ser rayado. ¿Qué es lo que se mide con la escala de Mohs? ¿La exfoliación, la forma o la dureza? La dureza también. ¿Rotura de un mineral a lo largo de una superficie? Exfoliación. La separación en láminas o en caras planas, la exfoliación también. Y finalmente, un tipo de forma sería la forma poliédrica. Vale, he puesto ahí un dibujito por si alguien no sabe lo que es un poliedro, que esto se da en matemática. Un poliedro sería una forma geométrica con un volumen y que tiene muchas caras. ¿Vale? Ahí os he puesto, eso parece ser un icosaedro, ¿vale? Que es un poliedro de 20 caras, formado por 20 caras. ¿Vale? Pues muchos minerales tienen forma poliédrica y eso va a depender, pues, de la estructura cristalina que tenga ese mineral. Vamos a resolver este verdadero o falso y estas preguntas tipo test, ¿vale? Un mineral es un cuerpo sólido cuya composición química desconocemos. Esto es falso. Es decir, se conoce perfectamente la composición química de todos los minerales, porque hemos dicho que tiene que ser una composición química definida y constante. El mineral es un cuerpo sólido, inorgánico, de composición química definida. Eso es verdadero. Esas tres características son típicas de los minerales, ya lo hemos visto anteriormente. Los materiales inorgánicos forman parte de los seres vivos. Esto es verdadero. Y vosotros diréis, pero tú has dicho antes que los materiales inorgánicos son aquellos que no forman parte de los seres vivos. Vamos a ver. Los materiales inorgánicos no tienen vida, forman parte de la materia inerte, pero pueden aparecer también en los seres vivos. Por ejemplo, los huesos que hay en vuestro cuerpo están formados por sales minerales. Esos sales minerales son materia inorgánica. Eso es materia inorgánica. ¿Por qué? Porque aparece también formando parte de la materia inerte. El agua, que forma parte del 70% de vuestro cuerpo, es materia inorgánica también, no es materia orgánica. ¿Vale? Los materiales inorgánicos pueden formar parte de los seres vivos. La materia orgánica forma parte siempre de los seres vivos y no forma parte nunca de la materia inerte. Los seres vivos, por lo tanto, como resumen, están formados tanto por materia orgánica como por materia inorgánica. La estructura cristalina es la forma en la que se ordenan las partículas del mineral. Verdadero. El diamante y el grafito son el mismo tipo de mineral. Falso. Y aquí os voy a citar, digamos, la diferencia entre el diamante y el grafito. El grafito es el mineral del que se hace la punta de vuestros lápices. Y la composición del grafito es exactamente la misma que la del diamante. Y vosotros diréis, ¿por qué el diamante es tan caro y el grafito es tan barato? Pues porque los átomos de carbono que forman parte del diamante
Tanto el grafito como el diamante están formados por carbono, pero ese carbono no está ordenado de la misma forma para formar el mineral. Ya he dicho yo que la estructura cristalina es muy importante en los minerales. Los átomos de carbono están muy compactados en el mineral diamante, lo que hace que el diamante sea mucho más resistente que el grafito y mucho más duro. De hecho, ya habéis visto que el diamante es el número 10 en la escala de Mohs, es el mineral más duro que existe. Bien, un mineral. Es un cuerpo sólido, orgánico y de origen natural, es un cuerpo inorgánico de composición química definida, es un cuerpo orgánico amorfo o es un cuerpo de origen natural sin estructura cristalina. Pues yo diría que en este caso sería la segunda, ¿verdad? Es un cuerpo inorgánico de composición química definida. La forma de los minerales puede ser cúbica, hexagonal, rómbica o todas son correctas. Pues todas son correctas, es decir, eso son formas poliédricas. Los cubos tienen 6 caras, la forma hexagonal tiene 6 caras, la rómbica es un rombo con 4 caras. Vale, eso serían todo formas poliédricas, en este caso, que podrían adquirir los minerales. Y un mineral con exfoliación, le he dado aquí un poquito antes de tiempo, se puede separar en láminas o planos cristalográficos, puede presentar fracturas de superficies planas y repetidas al ser golpeado y un ejemplo sería la mica que la hemos visto en algunas fotografías anteriormente. Vamos a continuar repasando con algunos ejercicios los contenidos que hemos visto hasta ahora. ¿El color es una de las propiedades más útiles para identificar un mineral? Falso. El color se puede utilizar para identificar un mineral, pero el color puede engañar mucho, puede llevarnos a error. Por lo tanto, es importante atender a otras propiedades, ¿vale?, antes de determinar de qué tipo de mineral estamos hablando y no guiarnos únicamente por el color. ¿Minerales diferentes pueden presentar colores idénticos? Exactamente. Y esto refuerza la idea que os acabo de comentar. Que nosotros podemos tener varios minerales que tienen el mismo color. Por eso no nos podemos guiar solo por el color para decir este mineral es este. Es decir, hay que atender a otros criterios. En estado puro, la mayoría de los minerales son blancos o poco coloreados. Eso es verdadero, ¿vale? En estado puro. Lo que pasa es que la mayoría de los minerales no aparecen en estado puro en la naturaleza. La variedad de colores puede ser debida a impurezas, eso es verdadero, ¿vale? Los minerales, ya he dicho, no suelen aparecer en forma pura, suelen presentar impurezas y esas impurezas son las que le suelen dar el color que presentan en la naturaleza. Y el hierro es responsable de coloraciones rojas, anaranjadas y amarillas. Y esto también es cierto. Cuando nosotros vemos un mineral que tenga una coloración rojiza, anaranjada, amarillenta, es bastante probable que en su composición haya bastante hierro. Vamos a unir con flecha los elementos de la izquierda con las definiciones de la derecha. Bien, como veréis, hace referencia a los tipos de brillo, ¿vale? El brillo vítreo, en este caso, sería aquel que brilla como el vidrio, ¿vale? Lo tenemos aquí. El brillo adamantino es el que posee un brillo muy intenso, como el diamante, ¿vale? Pues minerales que tienen un brillo parecido al diamante se dice que tienen brillo adamantino. El brillo craso es aquel que brilla como si tuviera una película, una cubierta de grasa en el exterior, ¿vale? Brillo craso. El nacarado se parece al brillo de las perlas, se dice nacarado porque sabéis, si no lo sabéis, os lo digo yo ahora, que las perlas que se forman en las ostras, que recordad que son un tipo de bivalvos, están hechas de un material, de un material inorgánico que se denomina nácar, que se llama nácar. Por eso se habla de brillo nacarado. Y finalmente sedoso, como su propio nombre indica, pues brilla como la seda. Bien, con esto terminamos la parte de contenido de esta semana. Echarle un vistazo al vídeo, repasarlo y hacer las actividades que se os proponen en la ficha. A final de la semana seguramente haremos una prueba de repaso en la que veremos hasta qué punto habéis asimilado estos contenidos. Para cualquier duda, ya sabéis, mandadme un correo electrónico, consultadme a través de Moodle o utilizar cualquiera de las vías que estamos utilizando. Que vaya muy bien, chicos. Chao.